pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Mirar en silencio ya no es suficiente. Debemos alzar la voz como trompeta y anunciar la pronta venida del Señor, si no, las piedras hablarán. Con ustedes, el programa La Voz del que ve. Estamos ya nuevamente transmitiendo aquí en vivo. Queremos justamente el día de hoy vamos a usar un nuevo sistema de transmisión para este tema que no me gustaría que me ligaran muchas veces con esto. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que está en nuestra página web y como decía en el principio, vamos a hablar del 8M. Sí, es un tema complicado, es un tema que muchas veces me da pena el desconocimiento que existe y por eso mismo lo vamos a analizar en este canal, en este programa. Vamos a analizar un contexto histórico para poder entender de dónde nace, cómo se gesta y digámoslo así, qué dice el espíritu de profecía al respecto. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Estamos utilizando el día de hoy entonces esta mascota. Si les gusta, denle like. A ver si les gusta que dé las noticias de esta manera. Si no, le colocan un comentario. No le pongan el dislike. Ok. Así que vamos el día de hoy a transmitir de esta manera. Con este avatar para las noticias de La Voz del que ve. Entonces, vamos entonces a hablar del famoso 8M. Ok. Vamos a analizar un poco de historia el día de hoy, vamos a hablar de su contexto, dónde nace y realmente qué es lo que es realidad y qué es lo que es mito, además de ir a la fuente misma, historiadoras feministas que nos cuenten realmente cómo es esto, ¿sí? Ok, vamos a comenzar. Eh, Aquí tengo una captura, ¿cierto? Pueden ir al portal, van a encontrar la noticia completa. Pero vamos a ir analizando y descuajando algunas cosas, ¿ok? Tenemos entonces el contexto histórico. Vamos a leer un poco y vamos a explicar. Dice, muchos creen que el día del 8 de marzo comienza con el incendio sucedido el 8 de marzo de 1857. De hecho, busqué muchas fechas y aparecen en cada página distintas. Me aparecían también en la de 1908, ¿cierto? Pero realmente no se sabe bien, ¿ok? Los historiadoras se ponen ahí, unas dicen una, otras dicen otra, pero bueno, cuando cientos de mujeres de una fábrica dice la historia, ¿ok? 140 dice una, 120 dice otra, no le vamos a dar al número correcto, ¿ok? Dice, de textiles de Nueva York salieron a marchar en contra de los bajos salarios que eran menos de la mitad a lo que percibían los hombres por la misma tarea. Hoy día no vamos a hablar del techo de cristal, pero bueno, ahí está. Esa jornada terminó con la sangrienta cifra de 120 mujeres muertas a raíz de la brutalidad con que la policía dispersó la marcha. Eso llevó a que 2 años después las trabajadoras fundaran el primer sindicato femenino. Otra historia también habla de que las encerraron y las quemaron, ¿cierto? Aquí tenemos una foto de las mujeres feministas de la época, de esas que marchaban, de las que reclamaban, ¿ok? Pero lejos de ser esta la historia total, esto fue usado para llevar adelante el tema de la historia que es más reciente y su fuerza proviene de otro lado. Eso es lo que vamos a analizar, qué nos dicen las historiadoras feministas. Lo que vamos a tomar es realmente tomando las fuentes mismas feministas, historiadoras mujeres que nos van a decir su origen. Aquí tengan las fuentes por si quieren ver, ya todo esto es real, están las fuentes para que lo revisen, ya. Esta foto que tienen acá es una foto en Rusia, en los soviets, las mujeres feministas de en Rusia. Vamos a ver qué nos dicen entonces estas historiadoras. Dice, sobre los orígenes del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, existen diversas versiones. La más conocida señala que en esa fecha, en 1908, ocurrió un incendio en una fábrica textil de Nueva York, en la que habrían muerto quemadas, aquí está la otra versión, ¿no?, encerradas en el hogar por su propio patrón. Más de un centenar de obreras que hacían huelga exigiendo mejoras laborales.
La historia es terrorífica e indignante, pero vale la pena notar, siguiendo el trabajo de las historiadoras, ojo, pongan atención, historiadoras feministas, René Coté y Ana Isabel Álvarez González, que no existen pruebas documentales de que se produjera un incendio con esas características en ese año, ¿ok? O sea, puede haber sucedido, pero no en ese año. El evento más cercano es el que está descrito en la historiografía tradicional sobre este tema, es un incendio en la fábrica de la Triangle Shirtwaist Company, donde efectivamente murieron muchas mujeres, la mayoría chicas inmigrantes entre los 17 y 24 años. Pero no ocurrió el 8 de marzo de 1908, sino el 25 de marzo de 1911. 2 días antes de la primera celebración del Día Internacional de la Mujer, ¿ok? Hay otras fechas inclusive. Otra versión, miren, señala que en esa fecha se produjo una importante manifestación de trabajadoras en el sector textil en la ciudad de Nueva York. Pero sucede nuevamente lo mismo. Aunque esta manifestación es un suceso real, no se produjo el 8 de marzo de 1908 como se suele referenciar, sino que ocurrió el 27 de 1909, 27 de septiembre, cuando los y las empleados hicieron huelga de 13 semanas hasta el 15 de febrero de 1910, exigiendo la jornada de 10 horas, ¿ok? ¿Por qué circulan entonces estas versiones? Es lo que se preguntan, ¿cierto? El punto aquí no es negar la importancia de esos eventos, de la genealogía de esta celebración, sino entender por qué esa inconsistencia en las fechas. En este punto, la posición de Álvarez González, que reproduce lo que encontramos también en los trabajos de la historia de Lilian Candel y François Pic, ya, creo que está bien escrito, es de particular interés. La razón del fondo para esta larga serie de errores voluntarios, quiero decirlo, historiográficos, sería en realidad la voluntad de eliminar el carácter comunista de más tarde adquiriría el Día Internacional de la Mujer. Vamos a ver qué nos dicen las historiadoras feministas. Notemos primero que el protagonismo de las mujeres del Partido Socialista Norteamericano en la historia de esta celebración es innegable. Desde 1908, ellas instauraron una jornada de reflexión y acción denominada Women's Day, el precedente más directo de la celebración internacional que conocemos hoy. La primera tuvo lugar el 3 de mayo de 1908 en el Teatro Garrick de Chicago, con el objetivo central de hacer campaña por el sufragio femenino. Vamos grabando esta palabra, sufragio, ¿ok? Repitan conmigo, sufragio femenino y contra la esclavitud sexual. Pero aunque el precedente es de enorme importancia, nuevamente la elusiva fecha del 8 de marzo queda en suspenso. Recuerden la palabra sufragio, porque eso va a ser muy importante cuando lo analicemos más adelante. Es cierto que, como era de esperarse, la genealogía de la celebración no puede reducirse únicamente a un proceso norteamericano. En realidad está atravesada por grandes cantidades de hechos relacionados con momentos cruciales de la historia del siglo XX, como la Primera Guerra Mundial, la lucha internacional por el sufragio femenino, el creciente auge del sindicalismo femenino durante las primeras décadas del siglo XX, tanto en Estados Unidos como Europa, Latinoamérica e incluso con la Revolución Rusa. Aquí vamos a empezar a entrar en materia que dicen las historiadoras feministas. ¿Les parece una exageración? ¿Qué me dicen entonces de esto? En 1917, en plena guerra, las mujeres de San Petersburgo, contrariando las órdenes de la dirigencia de los partidos, realizaron el 23 de febrero, 8 de marzo en el calendario occidental. Aquí está la fecha interesante. Esto sí sucedió un 8 de marzo. Una manifestación pidiendo alimentos y el regreso de los combatientes. Es una manifestación a la que se le unieron masivamente trabajadores y estudiantes. Es de hecho considerada por algunas historiadoras como el detonante de la Revolución Rusa. 4 días más tarde el zar abdicaría y el gobierno provisional otorgaría a las mujeres rusas el derecho al voto. Interesante. Entonces dice, a partir de entonces, el 8 de marzo quedó instituido como el Día Internacional de la Mujer Comunista. ¡Oh, interesante! Deberíamos poner el meme de comunista. No sé si ustedes lo conocen. Ok. Y se celebraría con el gran despliegue en todos los países de la órbita comunista, especialmente a partir de los años 20.
con el nombre del Día Internacional de la Mujer en Occidente. Serían en efecto los partidos, repetimos, comunistas. Vamos a buscar aquí a ver si encuentro mi querido meme. Y dice, los partidos comunistas son los que empezarían a convocar a esta celebración. O sea, hay un error historiográfico real, pero lo que están diciendo estas historiadoras feministas es que no es un error, sino que es algo consensuado para borrar la historia comunista detrás de este día. Interesante. Curiosamente, las Naciones Unidas, con ocasión de la celebración de 1975 del Año Internacional de la Mujer, ofreció una versión de los hechos en la que nuevamente se silencia de manera absoluta los sucesos vividos en Rusia en el 1917. Ok. Entonces, el Día Internacional de la Mujer fue propuesto por primera vez por Clara Zelinsky, espero que se pronuncie bien, ¿sí? Una representante de la Conferencia de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague 1910. Esto es lo que dicen las historiadistas. O sea, tenemos algo bastante fuera de lo que se nos dice hoy en día. Y aquí lo están diciendo historiadoras feministas. Vamos a seguir revisando, miren, una bonita foto histórica de una de las sindicalistas, de estas que estaban reclamando en ese tiempo. Así que vamos a entrar en materia. ¿Se acuerdan que yo les dije que recordaran la palabra sufragista? Y aquí es donde vamos a hacer el nexo con el adventismo y el espíritu de profecía. Debemos entender lo que es el movimiento del sufragismo. Lo vamos a encontrar de esta manera, ¿ok? En el Día Internacional de la Mujer trabajadora, recordemos que dijimos que era trabajadora comunista, ¿ok? Socialista. Tiene sus orígenes en el movimiento internacional de las mujeres socialistas de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que intervino en la construcción de los primeros partidos socialistas, en las fábricas textiles y en los movimientos de sus mujeres sufragistas. Recuerden esa palabra, sufragistas. Disculpe que se lo repita varias veces, pero lo vamos a ver más adelante. Las socialdemócratas norteamericanas e inglesas fueron las que intervinieron en mayor medida en el movimiento, repito, sufragista. Este movimiento de mujeres luchaban por el voto femenino desde mediados del siglo XIX. El movimiento sufragista es considerado por muchos historiadores como la primera oleada de la lucha por los derechos civiles femeninos. O sea, a esto es lo que nosotros le llamamos feminismo de primera ola, ¿ok? Feminismo de primera ola, el sufragismo. En Estados Unidos, los movimientos que surgieron en el proceso de la lucha contra la esclavitud y la instalación de la República en Europa nace también como una expresión de la burguesía femenina que reclamaba ser incorporada a la democracia. En general, las sufragistas burguesas no exigían más que derechos igualitarios en relación al voto, es decir, teníamos una línea que eran las sufragistas que lo único que pedían era la igualdad del voto, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Con la convicción de que si votaban podían cambiar las leyes e incluso las instituciones. Ellos decían que si tenían el voto, ellas de ahí para adelante no necesitaban más porque las cosas iban a ir cambiando poco a poco. Las revolucionarias, por el contrario, es decir, había otro grupo que era revolucionario, que no solamente quería el sufragio, sino que querían más cosas, ¿ya? Por el contrario, sostenían que debían cambiar el orden social, aboliendo el capitalismo social. A ver, repitan, capitalismo social. Las revolucionarias querían invalidar el capitalismo social. ¿Ya? Esto es lo que están diciendo las historiadoras, o en otras palabras, el sistema de libre mercado, como dirían otras personas. ¿Ya? Dice, la mujer trabajadora podría liberarse de la opresión que sufre debido al régimen capitalista. El problema de la mujer se planteó para muchos como un problema clasista. Para que los trabajadores que trataban de ampliar los derechos civiles de la clase obrera y para la burguesía. Esto era algo que no se iba a aceptar fácilmente, en palabras de Alexandra Kollontai en 1920. Vamos a poner atención a lo que decían ellas, las sufragistas en 1920.
la cuestión de la igualdad de la mujer y la cuestión de si la mujer tomará parte en el gobierno al lado de los hombres estaba siendo objeto de acalorados debates. La clase obrera en todos los países capitalistas luchó por los derechos de las mujeres trabajadoras. La burguesía no quiso aceptar esos derechos. ¿Ya? Seguimos, dice, no quiso aceptar esos derechos, no estaban en el interés de la burguesía fortalecer el voto de la clase obrera en el Parlamento. Y en todos los países impidieron la aprobación de las leyes que daban derechos a las obreras. Aquí tenemos una de las reclamaciones, una de las marchas dentro de la esfera comunista, ¿cierto? Pero la historia dice que este tipo de sufragistas que solamente querían el voto no ganaron, no se apoderaron del movimiento, sino que las revolucionarias, las que querían el cambio completo de orden, fueron las que se tomaron el poder de la primera ola. ¿Ok? Vamos a revisar entonces cómo esto lo ratifica la historia. Disculpen que lo leamos, pero es un tema sensible, debemos revisar la historia. En el año de 1907 se realiza la primera Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas en Surgat, en Alemania, con la presencia de destacadas socialistas como Clara Zelinsky, Rosa de Luxemburgo, Alexandra Kollontai. La conferencia aprobó entre sus principales resoluciones que todos los partidos socialistas del mundo deben luchar por el sufragio femenino y elaboró una estrategia política para acercar a las obreras al Partido Socialista en una etapa de enorme agitación por la reducción de la jornada laboral y por el derecho de la sindicalización. Es decir, de nuevo, la historia nos está diciendo de que el Partido Comunista está metido detrás de esta fecha, ¿ok? Y en 1908, la Federación de los Clubes de Mujeres de Chicago toma la iniciativa autónoma, no conectada oficialmente al Partido Socialista, de organizar un Woman Day en un teatro de la ciudad. Fue el domingo 3 de mayo de 1908. Los debates tenían 2 puntos en el orden del día. 1. La educación de la clase trabajadora. 2. La mujer y el Partido Socialista. Miren las cosas que se discutían en el primer Woman Day, ¿ok? De Estados Unidos. El primer día de la mujer en ser asumido por el Partido Socialista de Estados Unidos fue el 28 de febrero del año siguiente, en Nueva York. Ese 28 de febrero de 1909 fue para las socialistas el primer día de la mujer, en el que se organizaron importantes manifestaciones, mitines para demandar por las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras, la iniciativa de organizar un día para las manifestaciones y debates sobre los reclamos de los trabajadores. Les corresponde entonces a las obreras norteamericanas. En otras ciudades como Chicago, el día fue celebrado en otra fecha. Es decir, no se ponían de acuerdo, pero estaban ahí girando alrededor del 8 de marzo. ¿Ya? Y nosotros sabemos que el 8 de marzo comenzó en Rusia, ¿cierto? En las esferas comunistas. El objetivo del Woman Day convocado por el Comité Nacional de la Mujer del Partido Socialista Americano era obtener el derecho de voto. Y miren, interesante lo que están pidiendo en ese momento: abolir la esclavitud sexual. Es decir, ellas creían que tenían una esclavitud sexual. De hecho, en ese tiempo podría ser considerado realmente como los deberes conyugales, pero sí había mucho grado de machismo. No lo vamos a criticar de esa esfera, pero vamos a ver realmente qué había detrás, porque estamos hablando de mujeres socialistas, esferas socialistas, comunistas, las marchas para votar al zar en Rusia, ¿cierto? Que dio la salida o el puntapié inicial para lo que sería la Revolución de Octubre, finalmente, la Revolución Bolchevique. Así que, mis queridos, sigamos leyendo. ¿Cuál es el objetivo de este pensamiento socialista feminista que está en el ADN, según los organizadores de ese tiempo, según los pensadores más grandes de ese tiempo? ¿Ya? Vamos a ver qué decía Karl Marx. ¿Por qué para nosotros es tan importante entender que va en contra del mensaje del tercer ángel? Ya estamos entrando en materia entonces. La mujer se ha convertido en parte activa de nuestra producción social. Alguien que sepa de algo de historia sabe que son imposibles las transformaciones sociales importantes sin la agitación entre las mujeres. ¿Ya? Por eso el Partido Comunista usaba a las mujeres para agitar. Interesante, ¿por qué? Porque no podían golpearlas, no podían frenarlas. Eran una de las partes más importantes de esta agitación.
Así escribía el socialista Marx al socialista Kugelmann, ¿ok? Pero ahora vamos a ver qué dice León Trotsky. Y aquí es donde empezamos a entender por qué el 8M está en contra del mensaje del tercer ángel. Vamos a revisar. La revolución trató heroicamente de destruir el antiguo hogar familiar. O sea, en el ADN socialista del 8M hay que destruir el antiguo hogar familiar. Corrompido, institución arcaica, rutinaria, asfixiante, que condena a la mujer de la clase trabajadora a los trabajos forzados, desde la infancia hasta su muerte. Mire lo que dicen. Dicen que es la familia quien condena a la mujer. La familia, considerada como una pequeña empresa cerrada, debía ser sustituida. Miren cómo tratan a la familia. Como una empresa cerrada. Debían ser sustituidas según la intención de los revolucionarios por un sistema acabado de servicios sociales. Es decir, el Estado debía tomar el rol de la familia. El Estado debía, como las maternidades, casas cunas, jardines de infancia, restaurantes, lavanderías, dispensarías, hospitales, sanatorios, organizaciones deportivas, cines, teatro, etc. Todo lo que compende a la familia, ¿ok? La absorción completa de las funciones económicas de la familia por la sociedad socialista, es decir, eliminar la familia y cambiarla por el Estado. Más Estado, menos familia. Al unir a toda una generación por la solidaridad y la asistencia mutua, debía proporcionar a la mujer y en consecuencia a la pareja una verdadera emancipación del yugo secular. ¿Van entendiendo ahora por qué está en contra del mensaje del tercer ángel? ¿Ok? Ahora, ¿de dónde sale el color morado? Bueno, la celebración fue ampliando progresivamente a más de países. Rusia adoptó el Día de la Mujer tras la Revolución Comunista en 1917 y le surgieron muchos países. En China se conmemora desde 1922, en España se celebró por primera vez en 1936. El color morado es de color representativo del Día de la Mujer y el que adopta a las mujeres o los edificios como signo de reivindicación. Fue el color de 1908, utilizaban las sufragistas inglesas, ¿ya? En los 60 y los 70. Las mujeres socialistas escogieron este color como símbolo de la lucha feminista y posteriormente se le asoció a la jornada que celebra cada 8 de marzo. Salid de ella, pueblo mío. Vamos a analizar esto ahora más a fondo. Vamos a decir qué dice el espíritu de profecía. Vamos a analizar. Ya llevamos 25 minutos hablando. Vamos a tratar de resumir, ¿cierto? Para que no quede tan largo, ¿ok? Dejamos claro más arriba que la intención del feminismo era la destrucción de la familia normal, ya que debían quitar el monopolio de las responsabilidades que caen en la familia y traspasarlas al Estado. Cito de nuevo, esta cita la vamos a enmarcar, yo creo. La absorción completa de las funciones económicas de la familia por la sociedad socialista. Esto lo dijo Trotsky, ¿ok? Entonces, ¿qué tienen que decir los testimonios al respecto? Y aquí vamos a entrar de que Ellen White sí vivió en el tiempo de la primera ola. Los inicios, ¿ok? Recuerden, 1908, ella todavía estaba viva. Es interesante esta cita, uno de los primeros acercamientos que intentaron darle a Ellen White sobre el movimiento feminista primera ola. El sufragismo, o conocido como el derecho del voto de la mujer. Recuerden que estaba en pugna el derecho a votar y que las socialistas por medio de sindicatos se apoderaron de este movimiento, ¿ok? Aquí hay una mujer adventista que participaba de este movimiento sufragista que se llamaba Graves, o en la carta señora Graves. Considera el asunto del aumento de la criminalidad y la desmoralización de la sociedad de la misma manera en que yo lo veo y dice que las mujeres deberían votar. Ojo, votar. El movimiento sufragista es lo que está siendo mencionado en esta cita. Para detener este tipo de leyes, tuvimos una larga charla con relación a la temperancia. Ella ha estado pensando y meditando estas cosas y su mente está madurando para una decisión. Sin embargo, esto es lo que dice Ellen White del movimiento sufragista. Recuerden que la señora Graves empezó como a hablar con Ellen White para que apoyara el movimiento sufragista.
Contexto. Ellen White apoyaba el movimiento pro temperancia, ¿ya? Pero es un movimiento que no era político, era civil y muchas congregaciones lo apoyaban, ¿ok? Pero aquí esta señora dice que además la señora Gray fue a conversarle que debían unirse al movimiento del sufragio femenino. Sin embargo, esto es lo que le dijo. Le dije que mi mente no está preparada para estas cosas. Mi obra es de otro carácter. Sin embargo, estamos haciendo más que cualquier otro pueblo en el mundo por la obra de la temperancia y estamos en favor de las leyes contra el tabaco y contra el licor. ¿Ok? Manuscript Release, tomo 10, página 69, la van a encontrar en Hijas de Dios 252. ¿Ok? Debemos entender que Ellen White históricamente apoyó con voz y con pluma el movimiento de las mujeres. Voy a entrar a resumir aquí para no leernos todo el artículo, ¿ok? Ella apoyó el movimiento de las mujeres pro temperancia, ¿ok? Ella apoyaba todo lo que tenía que ver con el cuerpo y con que las personas tuvieran una lucidez mental para poder aceptar la palabra del Señor, ¿ok? Pero con el tema del sufragio, ella tuvo reservas. Recordamos la cita que ella dijo que su mente no estaba preparada para discernir, ¿cierto? Pero estaba trabajando por la sociedad. Porque eso es lo que estaban discutiendo finalmente con la señora Grace. Pero en los siguientes años, cuando empezó a decantar este movimiento feminista de primera ola del sufragio, vamos a encontrar algunas citas de que Ellen White va cambiando su perspectiva. Mire, históricamente el movimiento sufragista cundió en las filas del sindicalismo socialista. Recuerden lo que nos dijeron las historiadoras feministas, fueron los sindicatos de mujeres socialistas, sindicatos políticos, quienes se apoderaron del sufragismo, ¿cierto? Y ellos querían un cambio de orden social, la eliminación del capitalismo, de la familia y unas cuantas cosas, ¿cierto? Y esto sucedió en las fábricas. Ahora vamos a ver, unos años más tarde, en el 1902, cómo va el cambio de posición de Ellen White. Esta es la cita que vamos a leer. Dice: durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no centralizar nuestra obra en las ciudades. El ruido y el bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos, ojo, aquí empieza a nombrar a los sindicatos y están los sindicatos de mujeres incluidos, y las huelgas impedirán nuestra obra. ¿Qué impide la obra del mensaje del tercer ángel? Las huelgas. Repitamos, huelgas, ¿ok? Ciertos individuos tratan de lograr que las personas de diferentes oficios se sindicalicen. Tal no es el plan de Dios. ¿Debemos participar en los sindicatos? No. Sigamos. Sino de una potencia de que de ningún modo debemos reconocer. O sea, dice que el plan de los sindicatos es de una potencia que no debemos reconocer. O sea, es satánico, es del diablo. ¿Ok? La palabra de Dios se cumple. Los malos parecen juntarse en haces para ser quemados. Dice que los malos se juntan en sindicatos para ser quemados. Pongan atención. Debemos emplear ahora todas las capacidades que se nos han confiado para dar al mundo el último mensaje de misericordia. En esta obra debemos conservar nuestra individualidad en la obra, es decir, no debemos juntarnos con temas políticos, sindicatos ni de otra obra. Debemos ser individuales, independientes. No debemos unirnos a las sociedades secretas ni sindicatos. Debemos permanecer libres en Dios y esperar que Jesús las instrucciones que necesitamos, todo nuestro movimiento deben realizarse comprendiendo la importancia de la obra para Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 95 y 97, 1902, consejos CSI. En este momento se me ha ido el nombre, pero ahí lo van a encontrar. Entonces vemos que aquí la hermana White al principio decía: mi mente no está madura, no puedo opinar de estas cosas, pero aquí opina del feminismo de primera ola, pero de manera así como por el ladito, ¿no? No dice feminismo, no dice el tema del voto, pero empieza a nombrar los sindicatos, ¿ya? Y finalmente esta visión que tiene ella se va a ir puliendo. Uno de los objetivos de este ministerio era fortalecer... A ver, vamos a profundizar este. La hermana White, por medio de una hermana que se convirtió, que ella era
del tema de protemperancia, ella fue a uno de los sanatorios adventistas y ella se convirtió, ¿ya? Entonces ella, al estar con gran influencia, porque era el líder del movimiento protemperancia, que es Heinrich Henry, finalmente se hizo adventista y fue una gran influencia para que la filosofía adventista de la temperanza entrara en el movimiento protemperancia, que era un movimiento civil no político. ¿Ok? Y después Heinrich Henry, preguntándose cómo podía servir más al Señor, finalmente de ese ministerio que esa mujer hizo, nace finalmente el ministerio de la mujer adventista. Pongan atención acá, uno de los objetivos que tenía el ministerio de la mujer adventista, que va en paralelo al ministerio, o sea, perdón, al feminismo de primera ola que buscaba el voto femenino. Dice, uno de los objetivos de este ministerio, el de la mujer adventista, que permanece hasta el día de hoy, era fortalecer los derechos y capacidades de las mujeres adventistas, así como la preparación que debían tener para salir al campo misionero. Debe recordarse que ya para esa época había más de una veintena de pastores con credenciales extendidas por diferentes asociaciones sin ordenación. ¿Ok? Aquí está la fuente, la pueden revisar, búsquenla en la página. Y ahí está el documento adventista donde sale, Review and Herald. De esta manera podemos decir que Ellen White era abierta al trabajo de las mujeres. Entonces, ¿por qué no se pronunciaba a favor del tema del sufragio y del feminismo de primera ola? Es decir, habló correctamente en pro de los derechos de la mujer. Habló correctamente en pro de la igualdad de la mujer. Habló correctamente inclusive de que trabajaran en los campos misioneros. Pero habló en contra de los sindicatos, de los temas políticos que estaban ahí. Y le dijo a la hermana en un inicio de que ella no se sentía madura todavía para hablar del tema. Pero ahora vemos que no se pronunció en un tema, pero sí apoyó el otro. Finalmente, vamos a ver con los años qué va diciendo Ellen White, porque esto va madurando. Ya no nos podemos quedar en un momento de la historia. Va madurando con el tiempo, dice. Esto es lo que dice Ellen White en la carta 118 de 1898. Esto ya son las opiniones personales, las opiniones no que hablaba públicamente todavía, pero ella parece que estaba madurando la idea en privado. Mire lo que dice. Sin embargo, he visto con tristeza de las mujeres que estaban en el tema del sufragio, ¿cierto? Se están dedicando a la política y se han opuesto a Dios. Pongamos atención. Se estaban dedicando más a la política que a Dios. Ok. Dice, han entrado en debates y cuestiones y teorías que no necesitan entrar. Primer acercamiento que le escribe a una persona. Dice, tengo una preocupación. Estas personas que están trabajando a favor del sufragio parece que se están dedicando más a la política que a Dios. ¿Ok? Sigamos. Dice, había una línea que estaba destruyendo la influencia de las mujeres pro temperancia y que estaba contaminando a las hermanas de la iglesia. La ideología que emana de movimientos políticos, lo cual pertenecen al reino de César. ¿Ya? ¿Por qué el movimiento sufragio estaba contaminando a las hermanas y las estaba inclinando para el tema político? Es porque estaba en su ADN. Recuerden que fue creado el día por medio de los sindicatos socialistas, por el medio de las protestas en Rusia y de la orbe de los partidos europeos de mujeres socialistas. O sea, está en el ADN implícito ahí, el tema político. Vamos a seguir leyendo entonces, vamos a seguir revisando. Dice, Michael Vernon, de las mujeres del siglo XIX en el Ministerio Adventista contra el telón de fondo de su época, en Ministros de Mujer, Perspectivas Bíblicas e Históricas, citando, de esta manera, finalmente, cuando todo el panorama fue revelado al espíritu de Ellen White, ella se pronunció con un claro escrito está. Finalmente ella se pronuncia. Esto lo vamos a ver en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 422 en inglés. ¿Ok? Dice, los que se sientan llamados
a unirse al movimiento en favor de los derechos de la mujer, y así también llamado la reforma del vestido, esto es el feminismo de primera ola o sufragismo, y en los sindicatos socialistas feministas que querían estos cambios de paradigma social de la familia. ¿Cuál es la orden de Ellen White? O lo que ella desea, o lo que el Señor desea, inclusive, si es que no se definen, pongan atención, sería mejor que contaran su conexión con el mensaje del tercer ángel. El espíritu que acompaña al uno no puede estar en armonía con el otro. No sé si pusieron atención en esto. El espíritu del feminismo no está en armonía con el tercer ángel. ¿Por qué? Por lo mismo que acabamos de contarle. En su ADN estaba destruir a la familia. Lo veían como algo que estaba atando a las mujeres y eso ya se estaba gestando. Recuerden que el espíritu de profecía son los consejos del Espíritu Santo para su iglesia y por tanto eso significa que son eternos, que no cambian, ¿ok? Ella vio claramente entonces que el espíritu ideológico que empapaba el movimiento 8M, en otras palabras para ese tiempo sufragismo, era el socialismo, lo que significa la destrucción de la familia para ser reemplazada por el Estado. Era un tema de revolución, no de reforma. Nada tenía que ver con el tercer ángel. El evangelio en el corazón era el remedio para los problemas de la mujer, en igualdad con el hombre, y no en una destrucción del modelo familiar bíblico. Incluso en la era del movimiento, y aquí quiero, esto me costó entenderlo. El movimiento del cambio del vestido estaba unido al movimiento espiritista. Miren, Aurora Bernal, página 34 y 35. Los espiritistas, en una extensión considerable, han adoptado este estilo de vestir. ¿Cuál? El de la reforma feminista. Los adventistas que creen en la restauración de los dones, con frecuencia son confundidos con los espiritistas. Si adoptan esta vestimenta, su influencia estará muerta. La gente los catalogará en el mismo nivel que los espiritistas y rehusarán escucharles. Interesante, ¿no? Lo que está diciendo ahí Ellen White es que como te vistes, lo que te pones, lo que usas, puede unirte a algunos de estos movimientos que se estaban gestando en esa época. Aquí, mi querido hermano, hay mucha luz en cuanto a la revolución del vestir femenina que fue traída por la liberación femenina y era llevada por el movimiento espiritista. De esta manera debemos entender cómo lo dijo claramente ella sobre el tema del feminismo. Dios dio a ella una conciencia. Ya, esto es lo que opina Ellen White sobre la igualdad de las mujeres con los hombres y los derechos, ¿ok? Para que no digan de que ella era retrógrada. Miren, para el tiempo en que ella escribió, Dios le dio a ella una conciencia que no puede ser violada con impunidad. Su individualidad no puede desaparecer en la de su marido porque ha sido comprada por Cristo, ¿ya? Ella opina de la igualdad de derechos, pero en el Evangelio, en Cristo, sin la destrucción familiar. Es un error imaginarse que en todo debe hacer con ciega devoción exactamente como dice su esposo, cuando sabe que al obrar así han de sufrir perjuicio su cuerpo, su espíritu que ha sido redimido de la esclavitud satánica. Es decir, Ellen White no estaba de acuerdo con el tema de que la mujer fuera una esclava en el hogar o esclava de los deseos del hombre, ¿ya? Para que contextualicemos. Algunos van a decir, no, es que ella era retrógrada para su tiempo, pero no. Ella está escribiendo que las mujeres tienen derechos. El Hogar Adventista, página 116. Entonces, estaba a favor del movimiento pro temperancia. Estaba a favor de que trabajáramos, ¿cierto?, por la igualdad de derechos de las mujeres dentro de la iglesia. Pero se opuso al movimiento de los derechos de la mujer porque era un tema político, socialista, sindicalista, con raíces comunistas, ¿ok? Pero aquí vamos a ver y vamos a presentar la verdad bíblica, porque no me puedo ir sin dejarles un consejo bíblico, ya que este tema fue largo y parece que hablamos de mucha historia. Vamos a endulzarlo y vamos a entregar el bálsamo, ¿ok? La solución que creía Ellen White era el Evangelio. Miren aquí esta foto que les puse. Este es Abraham y ella es Sara. Abraham en la Biblia, ¿qué es lo que es? El padre de la fe. Pero no cualquier fe.
de la justificación por la fe. Esa justificación por la fe que obedece por fe, ¿ok? Pero Sara también es utilizada en la Biblia y es utilizada como ¿qué? Como el pacto de la fe, la señal de la libertad, porque recuerden que ella era la libre y es señal de la iglesia libre. Por tanto, ambos en la Biblia, no Abraham, sino que Sara y Abraham, juntos como familia, representan lo que el Señor quiere para su iglesia. Obediencia por la fe y justificación y la libertad en Cristo Jesús, ¿ok? La solución del Evangelio, el pacto de la fe, el pacto hecho para Abraham, allí en el pacto de Abraham y Sara, encontraremos mucha luz de la honra y roles que de seres transformados por la fe tienen. Primero, aquí esto lo vamos a decir. Abraham nunca lo vamos a ver violentando la individualidad de Sara. Nunca lo vamos a ver mandando, nunca lo vamos a ver ordenando. No, Abraham no era ese tipo de persona. No pisoteaba los derechos de Sara. No la gobernaba por la fuerza, sino que la Biblia da testimonio de que él era sacerdote de su casa, un fiel sacerdote. Y por lo tanto, con humildad y con mansedumbre dirigía a su familia. Y de manera de retribución, Sara, ¿qué hacía? Vemos algo muy hermoso en la Biblia, de que Sara llamaba a Abraham mi Señor. ¿Ok? Siempre van a ver en la Biblia que Sara lo llamaba mi Señor. Sí, sin avergonzarse. ¿Ok? Este es el pacto que se perdió en el Edén. Un pacto de armonía de la familia. Ahora yo quiero decirles un poco. Voy a ir más allá. ¿Cuántas mujeres cristianas se avergüenzan de la palabra patriarcado? Si me estás escuchando tú, mujer adventista, ¿te avergüenzas de esa palabra? Pero la Biblia habla de que Abraham fue patriarca, Jacob fue patriarca, Isaac fue patriarca. Pero ¿de qué patriarcado estamos hablando? Del patriarcado de la fe, del pacto de la fe de Abraham, ¿ok? Este pacto no tiene fuerza, compulsión. Este pacto es el pacto de la gracia. ¿Cuántas mujeres se avergüenzan entonces de esta palabra porque han bebido de las fuentes de la ideología? ¿Cuántos hombres creen que ser patriarca también creen que es un insulto hoy en día? La verdadera virilidad y feminidad de hombres y mujeres está en dejar Babilonia, salid de ella, pueblo mío, y creer que Dios hace nuevas todas las cosas, incluso las relaciones entre hombres y mujeres, para restaurar ¿qué cosa? Lo mismo que hizo con Abraham y con Sara, restaurar la imagen de Dios en la familia. La mujer debe ocupar el puesto que Dios le designó originalmente como igual a su esposo. El mundo necesita madres que sean no solo de nombre, sino en todo sentido de la palabra. Deben considerar que tiene igualdad con su esposo, que debe estar a su lado permaneciendo fiel en el puesto de su deber, como él también debe estar en el suyo. La Biblia nos presenta un equilibrio, nos presenta de que ambos deben obedecer a Dios y ambos tienen roles y ambos deben desempeñarlos con fidelidad frente a sus ojos. Eso es lo que nos presenta la palabra de Dios. Eso es lo que quería conversarles el día de hoy. Por lo tanto, según lo que todos hemos hablado, y de hecho ni siquiera he tomado los documentos de la iglesia, porque hay documentos, para ser más específico, no sé si me dan tiempo, se los puedo citar. Déjenme buscar en Instagram. Lo tengo en Instagram, lo pueden encontrar ahí, porque lo subí a Instagram, a nuestro Instagram. Miren lo que dice los escritos de nuestra iglesia, ¿ok? Vamos a poner atención. Sobre las manifestaciones públicas. Dice: la iglesia, por lo tanto, iglesia adventista, reconoce su deber de atender las necesidades de las personas, ejerciendo así un papel de institución servidora, sino relevante para la sociedad y marcando la diferencia en el contexto donde está inserta. Recomienda, por lo tanto, que los responsables que organicen actividades públicas actúen con cuidado y prudencia para que estos eventos sean pacíficos y tengan como único objetivo llamar la atención a las conductas compatibles con los principios cristianos, sin violencia y sin vandalismo. Vamos a preguntarnos, ¿entonces una mujer adventista debería estar metida en estas marchas?
Creo que no, según lo que estudiamos el día de hoy. Seguimos leyendo y dice, por eso no es recomendado que sus miembros, dice, a sus miembros y no autoriza a sus pastores y empleados que participen de manifestaciones públicas con cuño político. ¿Ok? Nosotros vimos que el 8M está lleno de ideología. Incentiva que sus miembros oren en favor de las ciudades y las autoridades. A ver, parece que se nos está olvidando ese paso. Y a pesar de no ser partidista, reconoce la necesidad de tratar constantemente con representantes de los poderes públicos y por eso mantiene su postura de relación adecuada con las autoridades constituidas, para que el funcionamiento de la estructura institucional sea garantizado teniendo como único propósito el cumplimiento de la misión. La misión primero. Pero miren el punto 5. De no haber conformidad con las recomendaciones y las determinaciones de este documento, los casos serán analizados por la institución o la iglesia local a la que pertenecen los involucrados. Es decir, puede haber casos de censura, puede haber casos de remoción de cargos si mezclan los temas políticos y todos estos temas de 8M, marchas, derechos de la mujer, como vimos, con los temas de la iglesia. Si le queda alguna duda, y esto es para los incrédulos, de que la coordinadora, de que estas marchas en el presente siguen siendo políticas, vamos a ver lo que dice la coordinadora. Miren, esto está de la página de los que organizan la marcha del 8M. Dice, ¿qué quieren hacer? Estos son los petitorios de la marcha, o sea, todos los que marchan supuestamente suscriben a este petitorio y le piden al gobierno y por eso salen a marchar. Construcción de una nueva constitución feminista que no considere a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. O sea, si tú eres adventista y saliste a marchar ese día, en Chile por lo menos, no sé cómo en los otros países, están marchando para que la familia no sea el núcleo fundamental de la ciudad, de la sociedad. ¿Ya? Segundo, demandas en general. Educación feminista en los establecimientos educacionales, con un desarrollo transversal e integral en el currículo, incluyendo educación sexual, afectiva e integral. O sea, tú estás apoyando el ESI, estás apoyando que a los niños en los jardines les enseñen, ¿cierto?, a masturbarse. Eso es lo que estás apoyando con esta marcha. Eso es lo que es la educación sexual integral, que a temprana edad, a los 6 años, 5 años, les empiezan a enseñar sexualidad, con especial cuidado en la nueva asignatura de educación cívica. Fondo directo a la organización territorial contra la violencia. Y bueno, sí, todos estamos de acuerdo con eso. Vamos a ver. Consagrar una concepción integral de qué es la violencia de género contra las mujeres y disidencias. Esto da para otro programa. Ya, lo voy a pasar el día de hoy. Demandas urgentes. Ya, fin de la represión estatal, reparación de los casos de violación de derechos humanos, ya, capacitación de la estructura de todo el funcionario en relación directamente con materias de violencia de género. Uy, eso da para otro programa el tema este, no lo vamos a tocar acá, pero hay mucho más de lo que dice el escrito. ¿Ya? Incorporación de programas educativos inmediatos que permitan identificar la violencia, transparentación de los protocolos de fuerzas policiales, generación de una mesa transversal que genere política, generación de redes de apoyo, cambio de la ley de artes marciales en Chile, que está supeditada a las Fuerzas Armadas e impide la formación de ejércitos de autodefensa. Miren, lo que quieren es tener un ejército civil, ¿no? Peligroso, ¿no? Mira lo que está usted sumándose. ¿Ya? Usted es adventista y usted quiere que haya ejércitos civiles. ¡Wow! Leyes que promueven la vida libre de la violencia. Bien, fin de la objeción de conciencia institucional. Fin de la objeción de conciencia institucional. Eso significa que usted, por ejemplo, está en una institución, eres adventista, eres enfermera y te obligan a hacer un aborto. ¿Ya? La institución obviamente no va a poder decir que no. Y obviamente puede correr peligro tu trabajo, porque no podrías estar en una institución que te obliga a realizar abortos. Inmediatamente después de la conciencia institucional va a estar en peligro la conciencia personal. ¿Y a qué se refiere eso? A que, bueno, no practiqué el aborto, pero te despido. Simple. ¿Ok?
Pero me voy a quedar con esta parte que es sencilla y simple. Quieren una nueva constitución donde la familia no sea el centro. Exactamente lo que decía Trotsky, que estuvimos viendo. Es decir, no ha cambiado nada del primero 8M a este 8M. La destrucción de la familia. Más Estado, menos familia. Entonces, mis queridos amigos que nos escuchan, gracias por haber escuchado este pequeño análisis y entendamos que el Evangelio es lo más importante. Nosotros debemos estar a favor del Evangelio. Debemos apoyar el mensaje del tercer ángel. No podemos unirnos con Babilonia. Así que, si saliste a marchar, mi querido hermano adventista, yo te recomiendo que vayas de rodillas, preguntes al Señor si estuvo correcto lo que hiciste, revises el material que está en la página, vuelvas a escuchar este video, le preguntes a tu pastor local, a tus ancianos, busques la verdad en la Biblia y si es tal como te he dicho el día de hoy, te arrodilles y pidas perdón, porque realmente todos los que vayan en pro de estas marchas de los derechos de las mujeres, como dice Ellen White, deberían cortar toda relación con el mensaje del tercer ángel. Y eso significa es que deberían dejar la iglesia. No pueden servir a dos señores. Es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. La verdad brillará en la oscuridad y si yo no lo digo, las piedras hablarán. Que el Señor les guarde, les bendiga en esta noche. Y bueno, no quería traer un mensaje tan triste, pero que podamos ser libres como Sara y podamos obedecer como Abraham. Que el Señor les guarde, les bendiga el día de hoy. Como todas las veces agradecemos entonces a nuestro Patreon Rafael Borges, ¿cierto? Ustedes pueden ser nuestros Patreon también. Necesitamos ayuda, tenemos los jarrones para poder... los pueden comprar, pueden apoyarnos comprando nuestro merchandising. Pueden apoyarnos vía Patreon, siendo nuestros patrones en el mecenazgo. Suscríbanse si les ha gustado. Denle me gusta, denle a la campanita en YouTube. Síganos en Instagram. Vayan a Twitter, también síganos. Y síganos también en Facebook, como ahora, que también estamos transmitiendo. Si les ha gustado, compartan, denle like. Estamos avanzando, queremos sacar más programas. Mañana vamos a estar haciendo una revisión de un escrito oficial de la Iglesia Adventista sobre el coronavirus. El COVID-19, si no me equivoco, así se pronuncia correctamente. Y bueno, si les ha gustado que aparezca nuestro avatar de Raccoon en el programa La Voz del que Ve, le dan like. O si no les gusta, me lo ponen abajo. No le den dislike, por favor. Pero también si quisieran otro avatar, que eso es lo interesante. Quizás no va muy de la mano el tema de del mapache. Podemos quizás diseñar otro y podemos ocuparlo justamente para las noticias. Que el Señor les guarde y les bendiga en esta noche. Nos vemos.